al doctor Fausto Salinas. Él es un reconocido analista político y queremos agradecerle la amabilidad de compartir esta invitación. Muy amable, qué gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo José, está? un gusto estar además en vivo y en directo en tu estación y poder llegar a través de la plataforma que ustedes tienen a todo el país. Sí, siempre lo hemos hecho a través del Zoom o a través de la vía telefónica en los últimos meses. En algún momento usted estuvo presente acá y ahora que es un gusto y qué mejor, ¿no? De analizar las cosas, cómo se presentan en el país. ¿Cómo está mirando la situación política para... Bueno, en general estamos en un proceso de deterioro de la institucionalidad muy serio, un gobierno débil, una disputa por el poder que tiene muchos frentes entre el Congreso, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, y lo más serio son los grupos, ilegales que articulan en el país desde la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal, que tienen actores políticos. Entonces, probablemente lo que va a hacer esto es que va a llevar a la ciudadanía a buscar una solución el año 26 que muestre fuerza, energía en el uso del poder estatal. Porque esta, digamos, desconcentración del poder, este conflicto, la noticia que usted acaba de mencionar, donde la Fiscalía, en respuesta a la designación del señor Santibáñez, allana un determinado domicilio de un abogado vinculado a él o al hermano de la presidenta, nos muestra una guerra permanente de poder que ya hastió a la población. La población quiere un poco de orden porque en paralelo se está desintegrando lo elemental, que es la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es la que toca en la puerta de todas las personas. Entonces, esta crisis política, todos contra todos, va a llevar seguramente a un viraje, a una solución fuerte, donde haya algún candidato o alguna propuesta que plantee orden, autoridad, disciplina, y que ofrezca, por lo tanto, seguridad, el 2026. A 9 meses de un proceso electoral, y usted acaba de plantear un tema central, que no debemos perder de vista, ¿no? Cómo las economías ilegales van ya no solamente teniendo el poder económico como tal, sino que ya tienen control político y lo más peligroso, tener control territorial en algún momento, que es lo que están proyectando ya, no con las elecciones generales, sino con las elecciones a los gobiernos locales, a los distritos, a las provincias, a las regiones, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar ese tema en una situación tan compleja, con debilidad institucional, con un gobierno que no tiene las preferencias de la población, pero adicionalmente con una dispersión total de los partidos políticos que ingresan a un proceso electoral? Para enfrentar esto, evidentemente tienen que haber muchas recetas, pero creo que desde la perspectiva política podemos encontrar algunos elementos importantes para considerar. El primero es el factor internacional. Es decir, el crecimiento de la extorsión, del narcotráfico, de la minería ilegal, del delito, de la corrupción, no está, aislado de un contexto internacional. Hay una mutación del violentismo de los años 80 y de los años 90, marxista-leninista, que buscaba la toma del poder. Hay una mutación de eso hacia formas delictivas, primero vinculadas al narcotráfico, se ve en Ecuador, se ve en Colombia, se ve en Venezuela, pero también ahora a la minería ilegal, que es mucho más rentable. Entonces hay un factor internacional. Por lo tanto, la primera cuestión es cortar la conexión internacional del accionar delictivo con los grupos paramilitares, grupos subversivos, con los estados que de alguna manera están tolerando esto, porque en Colombia hemos cambiado. Colombia, de tener un estado que perseguía el delito y la delincuencia, ahora lo promueve desde el estado, o Venezuela. Entonces hay que cortar eso, por un lado. Y por otro lado, a nivel interno, se tiene que trabajar de manera sistémica. O sea, no se puede hacer que la persecución del delito en patas sea tarea de un equipo. Ahí hay una interacción de factores de seguridad, hay factores de financiamiento, de insumos, de maquinaria, que una acción coordinada de diversos frentes podría empezar a controlar. Lo que falta, José, es una voluntad política, porque ya lo has dicho muy bien, estos sectores han llegado al poder de decisión política. Están en el Congreso, están
en el Poder Ejecutivo están en la policía. Entonces tenemos una infiltración de las fuerzas delictivas al interior de las organizaciones. Por lo tanto, lo que hay que hacer es empezar a enfrentar eso. Y este papel de la Fiscalía de la Nación, de solamente dedicarse a los delitos con alta rentabilidad política, es muy peligroso, porque está distrayendo el accionar, digamos, persecutorio del Estado de los verdaderos temas de fondo, que son estos de corrupción, minería ilegal, extorsión, que son los que laceran la vida de los ciudadanos cada día. Lo denuncié desde siempre en mi columna de Lampadia y decía, el ruido que esconde la lucha contra la corrupción. Y esto lo empezó el señor Vizcarra el año 2018. Auspiciando jueces y fiscales en su persecución contra Alan García, luego contra Keiko Fujimori, que son muy rentables y encumbran fiscales, encumbran jueces, pero dejan pasar el gran delito, la gran corrupción, el gran crimen que queda debajo. ¿El Ministerio Público se ha convertido en un brazo político? Sin duda, lo es un brazo político, pero es un brazo político que es apetecido por todos los sectores, o sea, ahí tenemos que ser... Tiene compartimentos estancos. No solamente eso, sino que ahí tenemos que ser muy francos, es decir, la disputa que se ve al interior de la Fiscalía Suprema tiene que ver con los intentos de diversos sectores políticos de tratar de tener, vamos a decir, presencia a nivel de la Fiscalía, y la resistencia de la Fiscal de la Nación frente a las situaciones como la reposición de la señora Benavides y otras, dan muestra de que hay una fuerza política que la respalda a ella para tomar esto. Desacatar un mandato de la Junta Nacional de Justicia no se puede haber hecho simplemente porque le parece, o sea, ella debe sentirse con tal poder fáctico detrás de ella que dijo, no, yo no voy a acatar, y mientras tanto ganó tiempo para que un juez le dé lo que quería, que era la suspensión de los derechos de la señora Benavides para que ella no pueda volver como fiscal. Pero lo sorprendente es que esto ocurre y nadie dice nada. Bueno, sí, hay voces que lo dicen, claro, hay voces que lo dicen, pero... actúa como de acuerdo al marco de la ley, ¿no? Claro, ahora, lo que pasa es que hay que también tener en cuenta que los mecanismos civilizados, constitucionales, democráticos, judiciales, no son pues inmediatos, no son dictatoriales. O sea, en las dictaduras se deciden las cosas en días, en minutos, pero en las democracias la decisión se procesa con tiempo, y creo que tenemos que tolerar esa situación porque somos una democracia. Entonces, por ejemplo, en el caso de la señora Fiscal de la Nación, su desacato a la decisión de la Junta Nacional de Justicia ya ha originado una denuncia en el Congreso, y entonces provendrá probablemente en algún momento una acusación constitucional y ella tendrá que dejar el cargo. Pero claro, eso toma tiempo, no es inmediato. Mientras tanto, ella conservó el cargo, ¿no? Claro. Conservó el cargo. Ahora, usted ha descrito muy bien la situación. Estamos a pocos meses de proceso electoral, una situación de inestabilidad constante en el país, y siempre usted lo describe a través de sus columnas en Lampadia. ¿Cómo nos afecta esto para algo que requerimos mucho los peruanos, las inversiones? El tema de la minería ilegal, usted también lo ha descrito, ¿cuánto nos afecta? ¿Cuánto nos afectan las inversiones? Usted del Cusco conoce muy bien cómo es el corredor minero del sur, todas las implicancias que esto tiene y qué efecto puede tener hacia las inversiones. Evidentemente dejamos de ser el milagro económico de América Latina, dejamos de ser el país con las mejores cifras macroeconómicas, y lo que pasó a protagonizar, digamos, la imagen del Perú fue el caos político, los presidentes presos, la disputa por el poder, y ahora, con las declaraciones del señor Trump, la inseguridad. Entonces eso ha despintado el Perú como un país que pueda ser atractivo para la inversión. Y eso evidentemente pasa una factura en todo orden de cosas, porque va a afectar el riesgo país, va a afectar el flujo de inversiones, afecta, por ejemplo, la estabilidad de nuestras propias inversiones. Es decir, no es casual que el Grupo Romero, el grupo más importante del país, esté, digamos, trasladando parte de sus activos fuera del país. Entonces, el Perú necesita inversión. La inseguridad afecta seriamente eso. De manera que creo yo que lo primero que las opciones electorales se tienen que preocupar, tanto de derecha como de izquierda, porque ya no podemos hablar pues de una izquierda, digamos, decimonónica que esté pensando en la lucha de clases, en la expropiación, o una izquierda que quiera, como el señor de Puno, que quiera reivindicar el modelo boliviano, es decir, cuando la evidencia nos dice que esto es una catástrofe. Estoy hablando de una izquierda moderna que converse con el mercado, y una derecha
que también converse con el mercado y la competencia. Ellos lo primero que tendrán que decirle al país es, señor, yo para garantizar la inversión voy a dar A, B o C medida. Creo que ahí hay un principal mensaje, porque detrás de la inversión viene lo que al ciudadano que nos está escuchando le importa: contratos, empleos y consumo. Y de eso vive el país, porque solamente 1.5 millones son los empleados públicos, pero los 34 millones vivimos del trabajo cotidiano del día a día, José, tuyo, mío, del taxista que nos está mirando, del bodeguero, del chofero, de lo que fuera. Entonces, si no hay inversión, esas personas van a empezar a sentir el golpe de la crisis. Creo que es vital que las personas que apuesten a conducir los destinos del país, lo primero que le digan al país: yo para atraer inversión o mantener la inversión existente voy a tomar 1, 2 o 3 medidas. Y la primera es el respeto al marco constitucional, porque si lo primero que digo es cuando yo llegue voy a cambiar la constitución, entonces ¿qué hacen los inversionistas del mundo? Dicen, en un país donde están cambiando la constitución, no vamos. A ver, ¿dónde? Argentina es la vedette ahora. El señor Milei está haciendo exactamente lo correcto y entonces la inversión está yendo para la Argentina, va a seguir yendo. Y si nosotros nos ponemos más bien a jugar un partido contrario, evidentemente vamos a quedar fuera de esto. Y cuando quedamos fuera, vemos las consecuencias: desempleo, informalidad, precariedad. Mientras que del 2005 al 2015 el Perú tuvo un nivel de crecimiento sumamente importante, que Humala lo empezó a bajar y PPK no pudo revertirlo. Pero ese crecimiento se consiguió a partir de inversión privada, tratados de libre comercio, apertura al mundo. Entonces, creo que hay que dar un shock importante en ese sentido y también hacer que el Estado retroceda un poco en ese su afán regulador, tarifario, sobredimensionado, que ahoga la inversión privada. Nuestro invitado es el doctor Fausto Salinas, reconocido analista político, columnista en La Ampadia. Hablemos ya de temas un poco más ligados al mundo político, ¿no? ¿Cuál cree usted que sea la situación hacia adelante? No se han formado las alianzas políticas que algunos esperaban, otros decían que no es necesario las alianzas políticas porque ninguna ha triunfado en las últimas elecciones en el país, pero tenemos una fragmentación a la vista, ¿no? Tenemos más de 40 partidos políticos que van a participar y esto de una u otra manera va a atomizar el voto, ¿no? Tanto para el centro, para la derecha como para la izquierda, ¿no? O sea, ¿qué horizonte nos espera? Es preocupante porque la atomización que se dio el 2021 hizo que dos fuerzas políticas con menos del 10% pasaran a la segunda vuelta. Porque para que los ciudadanos entiendan claramente esto es muy importante. El señor Castillo obtuvo 2.5 millones de votos. El padrón electoral, es decir, todos los que votan, eran 26 millones. O sea, él llegó apenas al 10%. Y la señora Fujimori obtuvo el 8% de eso. Entonces, esa fragmentación fue de ese nivel. Estoy hablando de los votos del padrón. Con los votos nulos y viciados que se descuentan, sube porcentualmente. Ok, con 20 candidaturas. Con 40 candidaturas que vamos a tener este año, se puede llegar a la segunda vuelta con 5%, con 7%. ¿Qué nivel de legitimidad política va a tener ese gobernante que llegue con el 7% a la elección? Entonces vamos a tener, digamos, una fragilidad institucional. Las alianzas eran un camino, pero creo yo que los sectores políticos, y hablo de los sectores, o sea, hay sectores que se identifican con la derecha, sectores que creen que más bien tienen una posición más atenuada en el centro, y hay ciudadanos a los que tenemos que respetar y que son nuestros hermanos y compatriotas que piensan en las ideas de la izquierda, del Estado, de la protección social del Estado, de la redistribución a base de los tributos, etcétera, que tienen también un caudal. Entonces, creo que que los sectores tenemos que marcar la pauta, porque los partidos no van a hacer nada, José. Los partidos están en una pugna, fea, por tratar de mantener sus cuotas de poder, sus negocios, sus espacios y sus prebendas a partir de leyes, negociaciones, cuotas parlamentarias. Hago un paréntesis, una digresión. Es decir, estamos viendo lo grave que significa esto del cuoteo político. La cuota política del señor Acuña en el Ministerio de Transportes impide que el señor López Aliaga pueda poner en ejecución un tren que debería estar corriendo ya. Más allá de que el señor López Aliaga ha actuado con precipitación y obviamente con claro afán político sobre esto, pero hay un claro bloqueo. Pero eso podría estar sirviendo, es una donación. Entonces, vuelvo al tema.
Los grupos políticos están interesados en qué capacidad tienen de negociación al interior de esa fragmentación. A ellos les interesa eso. El señor de Podemos, por ejemplo, no tiene ninguna legitimidad nacional, sí, no tiene ninguna legitimidad ideológica. Sus ideas no son brillantes para nada. Su único mérito es desactivar el tema de las AFPs. Sin embargo, decide quién conforma la comisión, cómo se maneja. Entonces, en ese contexto, José, para terminar la idea, estos señores nos van a seguir atomizando porque a ellos les interesa su negocio. Y hasta Fuerza Popular está en ese juego. Claro, y aquí volvemos al tema, ¿no? El ciudadano es el que tiene que decir. Y aquí volvemos al tema. Identificarse con alguno de ellos y dejar de lado los partidos se han convertido en clanes familiares. Gran parte de los partidos. Estamos viendo, el señor Pedro Castillo está impulsando un partido donde todos son su familia. El señor Acuña hace lo propio. Los Fujimori en su momento han hecho lo propio. Entonces se han convertido en clanes familiares. Entonces, ¿hacia dónde podemos ir en estas condiciones? Usted ha puesto el caso de Podemos. Es interesante el caso de Podemos, ¿por qué? Porque el señor Luna Gálvez ha reclutado a gente de todos los lugares. Claro, y ahora está haciendo además un abanico... Con mucho dinero. Electoral, ¿no? Con mucho dinero, porque se conoce que hay una cercanía, un apoyo a la minería informal, a la minería ilegal. Evidentemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que los sectores, tenemos que empezar, ciudadanos, tenemos que pensar con mucha mayor responsabilidad a cuál de esas opciones apoyamos. La izquierda, tú sabes que yo no soy un hombre de izquierda, yo soy un hombre, digamos, liberal. La izquierda es mucho más orgánica en eso. La izquierda te pone en la parrilla 3, 4 candidaturas. Pero a la hora en que se acerca el comicio, la izquierda sabe cuál es el que puede pasar y se perfila detrás de él. Y ahí pone un voto duro. Claro, ahí pone un voto duro. Al respetable cura Arana, portavoz por décadas de la izquierda, antiminero, con trabajo en ONGs, presencia en todos, con una red, digamos, inmensa a nivel nacional. Lo dejaron de lado y el voto migró. Y así se encumbran candidaturas. La derecha es más frívola. La derecha es tremendamente frívola. Y esa frivolidad hace que dice, no, yo no voto por porque me peleé con él en la puerta del club tal y por lo tanto no le hablo. O estupideces de ese tipo. Entonces, la derecha tendría que tener una actitud un poco más orgánica de aportar a una candidatura. Fíjese que el 2021, el voto de la derecha estuvo tan fragmentado que pudo hacer que el señor Castillo pase. Bastaba que López Aliaga, Hernando Soto, Keiko Fujimori se pusieran de acuerdo para que una de esas candidaturas fuera la candidata, o dos de ellas, ellos dos disputaban la segunda vuelta, como pasó el 2016, que fue PPK con Keiko. Pero esos acuerdos no se dan, porque es efectivamente una política de clanes, una política tribal, de partidos, de negocios, que hemos convertido la política en un negocio, no es el mejor ciudadano el que es el político. Eso era en la época de nuestros abuelos o de nuestros padres. Ahora no, son unos bandidos los que dirigen los partidos y esos señores arman su grupo y quieren llegar. Entonces nos ofrecen un menú muy malo, muy malo. Ahora, yo quiero volver al tema de las economías ilegales, ¿no? Porque ese es un tema bastante delicado y la manera como operan o están operando ya en muchos puntos del país, ¿no? Con esta fragmentación política que tenemos, con esta frondosidad de partidos políticos que van a participar en las elecciones generales y lo van a hacer de la misma manera en las elecciones para gobiernos locales, es lo que muchos analistas dicen, las economías ilegales van a poner los huevos en todas las canastas, o en gran parte de canastas. Y estamos viendo realidades bastante complejas, ¿no? Lo que ocurre en Madre de Dios. En Madre de Dios, en los gobiernos regionales, en los últimos 4 gobiernos regionales de otra manera tienen cierta ligación con la minería ilegal. Y eso lo podemos ver también en otras latitudes, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros, de otra manera, contrarrestar eso? Que eso es un hecho que está ocurriendo en el día a día. Ya vemos cómo se movilizan, ya vemos cómo participan activamente, y no quizá para el gobierno, para las elecciones generales, pero yo insisto que esto así se va a ver con más claridad en los gobiernos locales. Bueno, hay que exigir que el poder persecutorio del Estado, la Fiscalía de la Nación, la policía se concentren efectivamente en los verdaderos males del país, que son estas actividades.
hay que dejar el show político. Es decir, la noticia de hoy es el caso Cocteles. Sí. Y la disputa entre el fiscal y la señora Fujimori. Eso finalmente no le importa al país. Al país le importan las extorsiones, porque esas extorsiones están día a día en todo lado. Entonces, el actor político, los actores políticos relevantes desde el Congreso tienen que hackear a la Fiscalía para que la Fiscalía se oriente a eso. Pero con ya estamos perdidos. Con esta ecuación política que salió del año 2021 estamos perdidos. O sea, la apuesta viene el 2026, inevitablemente viene el 2026. Solo ahí se puede hacer. Pero con ese nivel de fragmentación, el escenario es de cuidado, mi querido José, y nada auspicioso se nos viene. Salvo que 2 o 3 candidaturas se consoliden fuertemente, destaquen y desaparezcan las otras, que sería, digamos, lo que podría cambiar el curso de las cosas. En ese escenario, en el centro, en la derecha, ¿destaca algún candidato? Bueno, el señor López Aliaga, que no es un santo de mi devoción, pero ya ha hecho sus primarias pues en la política, ya tiene años de alcalde, ha entendido la política, le han derrotado en algunas cosas, ha aprendido que se pierden las ánforas también, ha aprendido muchas cosas. Entonces, él ya tenía un capital político del 7-8% el año 2021. Yo no creo que su capital político ahora esté por debajo del 12 o 13%. Y hay un sector duro de la derecha que lo respalda. Entonces, ahí en la derecha puede destacar, y ya las encuestas... Claro está que él concentra gran parte de ese sector duro en Lima. En Lima. Sin embargo, como fuera el escenario, él va a poder, le permitiría llegar. Claro. Y está medrando al fujimorismo. ¿No? Primera cuestión. Segunda cuestión es que el fujimorismo es siempre peligroso, digo yo, porque el fujimorismo es un activo político importante. O sea, tiene un gobierno que tuvo éxitos, que resolvió problemas y por lo tanto tiene un activo importante. Pero no se da cuenta de que sus pasivos son más importantes que sus activos y que el antifujimorismo va a hacer que la señora jamás pueda llegar a la presidencia. Nunca va a llegar. Salvo que algo pase, una hecatombe en la política, entonces no va a llegar. Y ella insiste en esto. Ella debería mutar ese capital político en ser un ariete importante en la derecha y decirle, López Aliaga, ¿quieres? Yo te doy el apoyo, pero necesito que tanto sean mis congresistas, esta va a ser mi participación y tengo 5 o 6 ideas de fuerza. Exactamente. Entonces, esas son los dos actores. En el centro-derecha, el outsider puede ser el señor Álvarez, si es que concreta la candidatura, porque tiene el arraigo popular y el conocimiento. Pero habrá que ver si esa candidatura cuaja. La izquierda no ha logrado cuajar una candidatura. López Chau estaba, digamos, impulsado, etcétera. Debe ser por eso que la República está sacando al hermano del señor Martín Vizcarra para tratar de ponerlo en la guisa, porque no prende la candidatura de López Chau. Y el señor Alanoca se disparó a los pies de inmediato, porque hicieron la apuesta de un maestro, pero esta vez con doctorado y con mucha preparación, pero lo primero que hace sale a reivindicar la reforma agraria, que sabemos todos que fue un gran fracaso, y sale a reivindicar el modelo económico boliviano cuando éste explota. Entonces, sin duda, se quedó sin piso el señor. De manera que no veo... Hay que tener mucho cuidado con los radicales libres, ¿no? Bermejo, Bellido, que siempre agitan y pueden capturar ese núcleo duro, como lo hacía Javier Díaz Canseco. O sea, Javier Díaz Canseco nunca se movía de su puño en alto desde el UDP, Vanguardia y todo eso, y siempre llegaba al Congreso, porque saben que ese núcleo duro los puede llevar. Entonces, por ahí hay alguien que, digamos, que abandere eso, va a tener una cosa. ¿En el caso de Cerrón, lo ven? Bueno, Cerrón puede ser ese, pues obviamente esa es su apuesta, ¿no? Y Cerrón ha jugado políticamente con mucha más habilidad que el fujimorismo, con mucha más habilidad que ellos, sí, a cuotear las instituciones. Y tener una capacidad de control en el Congreso, ¿no? Así es. Primero, preservar su libertad. Sí. En segundo lugar, tener una presencia de instituciones claves. Tercero, lograr que el Tribunal Constitucional le abra la puerta. Claro, Keiko también, pondrían. Bueno, ese ha sido digamos, la consecuencia de su accionar y de su manejo de la distribución de las instituciones políticas. Perfecto. Pero ellos están 3 años ya en la presidencia del Congreso, manejan mesas, presupuestos, contrataciones, están en el Estado. Es muy peligroso. Sin duda es muy peligroso el señor. Y él mañana puede aparecer, ¿no? Porque de alguna forma ha quedado, como se dice, lo han desempolvado.
¿Cómo está el Cusco? El Cusco está complicado porque tiene dos grandes problemas que no se resuelven, mi querido José. Tiene el problema del turismo de Machu Picchu, donde la población de Machu Picchu cree que el mecanismo de sobrevivir y de tener éxito es extorsionando al turista, haciéndolo que vaya a Machu Picchu, que permanezca 1, 2, 3 días, que haga la cola para comprar la entrada, que primero haga la cola para sacar el ticket para comprar la entrada, luego que al día siguiente compre la entrada y que la entrada se la venda para el tercer día. Entonces, para el pueblo de Machu Picchu esto ha sido gran negocio. O sea, ya, mira, los turistas vienen, están acá y están 3 días, comen en nuestro restaurante, duermen en nuestro hotel, van a comprar nuestra artesanía. Pero eso es un secuestro del turista, que lo que ha hecho es deteriorar a tal punto el destino turístico que en las listas mundiales ya se dice el Cusco y Machu Picchu son un destino que ha entrado en la lista negra, que ya no conviene visitar, que está saturado, que está, digamos, complicado. Y esa situación ha afectado seriamente el futuro del destino turístico. El año 2022 yo escribí un artículo que fue muy comentado que se llamaba La muerte de Machu Picchu. Lamento estar presenciando que lo que mencioné en ese momento se está produciendo por una pésima gestión. Y el Ministerio de Cultura es parte de esto, porque esa venta presencial de 1000 entradas lo que origina es eso. Si las entradas se vendieran online, como se venden los atractivos turísticos de todo el mundo, sería el propio visitante quien desde cualquier parte del mundo, del Perú, entra, compra su ticket y dice, ya tengo mi ticket para tal día. Después organizo mi tren, mi alojamiento, donde no hay problema de falta de oferta. El problema es el ticket. Y lo segundo tiene que ver también con cultura, que cultura no tiene la capacidad de gestionar para pasar de 5.400 visitantes a una escala de 8 a 10.000 visitantes. En la época del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el señor Vidal Pino, como director, partió y dijo, ahora va a haber turno de mañana y turno de tarde. Pero no ha servido de nada, porque turno de mañana o turno de tarde igual suman y la capacidad no ha crecido. Cuando la idea de poner turnos era tener más visitantes, porque ya no tenías al visitante todo el tiempo, había que, o sea, se reducía su impacto y había que crecer. Machu Picchu es el cuello de botella de la actividad turística, y de ese depende no solamente el Cusco, depende de la hotelería nacional, las aerolíneas, los trabajadores. Y tiene un peso propio en el turismo del país. Por supuesto, porque somos un país con un único destino. O sea, la gente, si no va a venir a Machu Picchu, no viene, cambia de destino, se va a otro lado. Cuando tenga la posibilidad, va a venir. Entonces, ese es un primer problema y no se enfrenta porque tanto el Ministerio de Cultura como el gobernador hacen oídos a esta posición de los pobladores y están distorsionando el modelo. Ese es el primer problema. Y el segundo problema grave del Cusco es que el Cusco es una región que nada en dinero, mi querido José. Desde que Camisea hace 21 años le aporta una cantidad astronómica de dinero, el Cusco es una región que tiene mucho dinero y entonces esto lo único que ha generado es la metástasis de la corrupción en todas las municipalidades y en los gobiernos regionales. Y no puedes llegar al Cusco y ver una gran obra que digas, esta región que ha recibido estos miles de millones a lo largo de años de Camisea, que no la tiene Piura, que no la tiene otras regiones, ha podido construir esto. El hospital no se ha construido. Ahí viene la mano de los consorcios brasileros y del gobernador y de la señora Nadine. Las carreteras, corrupción del periodista, el señor Hugo González y todo el problema que hubo de la asignación de esas obras. Y así, entonces, es una pena ver que en Cusco no debe ser el 12 o el 15% del dinero que se pierde en corrupción, debe ser el doble o el triple de ese porcentaje que se pierde en la corrupción de la clase política regional que existe. Entonces, ese es un problema porque el ciudadano no entiende que los recursos naturales que se hablan y dicen y la minería se traduzca en obra concreta, ¿no? Y la poca que hay está atomizada sin un sentido de visión de largo plazo. Yo le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR, doctor Fausto Salinas. Esperemos que siga más a menudo acá en Lima para poder compartir con ustedes. O si no, bueno, es la posibilidad siempre de hacerlo por vía telemática. Le agradezco como siempre la gentileza. Gracias, José. Muchísimas gracias. Un gusto estar acá contigo.